15 minutos y en este lunes arrancamos ya con la presentación de nuestros invitados, diputados nacionales en nuestro piso. Julio Ferreira, doctor Bouid, muy buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches por la invitación. y gracias, ¿no es cierto?, por venir. Bien, uno de los temas que el día de hoy están hablando los diputados nacionales, Jorge Rizzotti presentó un proyecto que habla de la distribución del beneficio de lo que está relacionado con el subsidio para el transporte en todo el país, de una distribución equitativa. Ustedes, ambos legisladores, ¿acompañan también ese proyecto? Julio. Estamos trabajando juntos en el tema. Yo pedí ser incorporado a la Comisión de Transporte porque quiero discutir el tema. Y hoy se dio una información distorsionada. No viene al caso quién, porque no tiene importancia. Espero que no seamos nosotros. No. Y yo fui a aclararla porque quiero decirles que cuando haya algo conmigo, yo voy a poner siempre la cara. Nosotros estuvimos hace un par de semanas con empresarios del interior del país. De acá de Jujuy estaba Ruiz de San Pedro. Ellos nos plantearon todo el problema que tienen con números, con detalle. Nosotros ya el año pasado habíamos peleado bastante por el subsidio que le dieron, con lo que lograron, digamos, capear el temporal, pero no es la solución el subsidio ese que se dio. Entonces, ahora estamos tramitando una reunión, los diputados del interior, no solo los de Jujuy, del interior, en la Comisión de Transporte, que creo que está Carlos Rizzotti, sí. Voy a estar yo, y vamos a exigir un porcentaje y no un monto fijo. Ahora, para ser justo, el AMBA tiene un porcentaje muy alto, pero cuando se le dio ese porcentaje muy alto, parece que se tuvo en cuenta que la gente en Buenos Aires por ahí toma 2 o 3 transportes para llegar al trabajo. Suponiendo que estuviera bien hecho eso y no le quieran sacar un porcentaje al AMBA, el Estado tendrá que poner un porcentaje que a las provincias nos cubran para poder tener un boleto más equitativo. Porque mientras en Jujuy ahora creo que ya están 70 pesos, en Buenos Aires cuesta 18 pesos. Entonces estamos trabajando en el tema, estamos muy comprometidos con eso y estimamos que vamos a conseguir los fondos para que se alivie esta situación que se presenta permanentemente. Doctor. Sí, lo acompañamos a Rizzotti, claramente está llevando adelante el mandato de nuestro gobernador. Lo que viene pidiendo el gobernador y a través de los diputados nacionales es que haya igualdad de condiciones. Claramente la provincia de Jujuy está discriminada como muchas otras provincias del interior porque los beneficiados siguen siendo siempre la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto que dice el diputado Ferreira de los costos de los boletos, acá cuesta más del doble de lo que cuesta allá, y allá encima se bajan de un colectivo y suben a otro con el mismo boleto. Entonces realmente muy difícil la situación para todos los usuarios del transporte acá de Jujuy y los dueños de los transportes. Entonces lo que estamos pidiendo es precisamente el mandato de nuestro gobernador, que es la igualdad de condiciones para todos, que esta misma plata que hoy se distribuya por igual entre todos. Si no hubiera más plata, bueno, acá somos 4, bueno, que nos den el 25% a cada uno. Esto creo que es la justicia que estamos pidiendo y que seguramente, teniendo en cuenta los números que tenemos en la Cámara de Diputados, va a tener que dar algún tipo de respuesta el gobierno nacional que hasta ahora no la ha dado. Se habla mucho estos días de la boleta única. ¿Qué opinan cada uno de los señores diputados? Le damos ahora la palabra primero para él, luego usted, así vamos cambiando. No, nosotros desde el bloque del diputado radical y Juntos por el Cambio estamos de acuerdo con la boleta única por categoría. Hay diferentes modelos, ¿no? Está el modelo, por ejemplo, que tiene la provincia de Santa Fe, que es un modelo que no estamos de acuerdo, que no sirve, lo dicen incluso los propios diputados nacionales de Santa Fe, donde cualquiera se puede presentar y no por partido. Nosotros estamos de acuerdo con la boleta por categoría presidente, categoría senador, categoría diputado nacional y por partido. Entonces sí pueden presentarse la cantidad de nombres que quiera presentarse, pero representando a un partido y por categoría.
esta es la posición que tenemos en Juntos por el Cambio. Bueno, a mí también me lo preguntaron en el canal del Congreso. Yo creo que todo aquello que pueda servir a la transparencia viene bien. Viene bien. Hay discusiones sobre que sería mucha gente en una boleta, que se prestaría para confusiones, todo eso se va a discutir, pero en cuanto a la opinión personal me parece que no está mal, porque con una boleta única se facilita la participación de aquellos que no tienen recursos. Yo tuve la elección que tuve acá en la provincia a las 9 de la mañana, en infinidad de mesas no había boleta y yo no tenía dinero para pagar los fiscales. Entonces esto podría, digamos, de alguna manera permitir una cosa más pareja y más justa. Así que particularmente yo di una opinión a favor de la boleta única. Bien, después también hay una movida determinada para, por ejemplo, en la provincia de Salta, donde se promueve la eliminación de la PASO. ¿Ustedes qué opinan? Hay que tener un mecanismo... Perdón, adelante, Julio. No hay problema. No, yo no tengo problema. No, vamos turnando así, ¿no es cierto? Bueno, Julio. La PASO es un gasto. La PASO es un gasto innecesario. Los partidos tienen que arreglarse cada uno, quién va a ser el candidato y punto. La PASO es un gasto muy grande que en mi opinión no se justifica. Los partidos tienen que adentro arreglar sus candidatos. A trompadas, a los besos, como les guste más, pero adentro del partido. La PASO no me parece. Inclusive la PASO puede desvirtuar una elección. Porque la PASO se puede votar aún no siendo afiliado. Entonces, mandar tu gente a votar a aquel partido que no tiene posibilidades, pero le restas al otro. Entonces, en mi opinión, la PASO no sirve. Doctor. Bueno, creo que hubo ejemplos realmente grotescos del desperdicio de las PASO, cuando, por ejemplo, había una lista única, o sea, se habilitaba una elección para elegir una única lista. Me parece que eso es un error y que podría ser perfectible, ¿no? Cuando hay una diferencia intrapartidaria la pueden resolver los partidos, pero cuando hay un bloque, como puede ser el caso de Juntos por el Cambio, donde está el PRO, donde está el radicalismo, donde está el peronismo federal, bueno, donde hay varios partidos, hay que tener un mecanismo que pueda después tener un representante de ese interbloque, de esa alianza política. Yo creo que debería darse en las situaciones donde hay más de una boleta. Yo creo, los escuché a los dos, pero también un defecto de las PASO es que hay mucha injerencia nacional sobre la provincia, sobre cada una de las provincias, con el propósito de imponer un candidato. Creo que usted la sufrió, ¿no es cierto?, en su elección, y eso no está bien. Es decir, si existen pasos, se debe permitir que quien quiera presentarse, del partido que sea, se le permita, ¿no es cierto?, competir, y no que por una trampita de constitución del Frente en Buenos Aires se le diga no te damos la adhesión a la fórmula de presidente. Ello desvirtúa. Por lo tanto, está bueno de que piensen en que cada provincia, por el sistema que sea, elija a sus candidatos. El más sano es el de las internas. Era una reflexión. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la ley de alquileres en la Cámara de Diputados? ¿Quién habla primero? Doctor. Bueno, hasta acá no se ha tomado una posición todavía definida. Sí están trabajando la comisión de todos los partidos políticos, están representados en esta comisión y se está trabajando y se debe pronunciar. Como ustedes saben, el Congreso empezó a trabajar tarde. Todos los bloques de todos los partidos le hemos pedido al presidente Sergio Massa que termine de constituir las comisiones y hasta el día de hoy incluso no están terminadas. Mañana se constituyen otras comisiones y recién el próximo martes estaría terminando de constituirse las comisiones.
comisiones que se han constituido y algunas no han empezado a trabajar. En el caso de la ley de alquileres, sí, desde el primer momento hay gente trabajando en este tema y claramente todavía no hay un pronunciamiento. Está claro que hay que proteger al inquilino, pero también hay que ver la mirada del propietario, así que están trabajando. No es un tema fácil con el brote inflacionario que tenemos. Esta inflación está dejando realmente a la gente muy complicada, no solo en pagar los alquileres, en poder llevar el pan a la mesa, pero también está quien tiene una propiedad y que por ahí, si la ley no favorece la posibilidad de alquilar la propiedad, no va a haber dónde alquilar y hay una necesidad de vivienda en el país. Lo concreto es que todavía aún en la Cámara de Diputados se está trabajando, pero no se ha hecho todavía el dictamen final de la comisión. Es tal cual lo dice el doctor, no lo hemos discutido el tema, hay 5 proyectos. Yo tuve varias entrevistas y en todas dije lo mismo. Lo principal es proteger de la forma que podamos, en primer lugar al inquilino, pero también al propietario, que son los dos afectados en este tema. Porque después están las inmobiliarias, una serie de discusiones que hay, pero acá yo de ninguna manera voy a estar que hay que matarlo al propietario para que el inquilino no pague, no. Había un proyecto ahí que pretendían multarlo al secretario, al propietario que no alquilo, que no facilite las cosas, pero se cambió y ahora entró un proyecto de Gioja hace una semana donde pretende premiar tanto al propietario como al inquilino con desgravaciones de ganancia o de bienes personales en la contratación de alquileres. Creo que la que va a salir, en eso creo que estamos todos de acuerdo, va a ser la que mejor beneficie al propietario, pero que no perjudique en exceso, al inquilino y que no perjudique al propietario. Porque el propietario se ve perjudicado, la saca a la casa de alquiler. Y a raíz de las dudas que había un faltante muy grande de vivienda en alquiler porque los propietarios resolvieron hacerse un lado. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio que contemple la situación de ambos. Y creo que va a primar el buen criterio. Y eso no creo que pase la otra semana que se trate ya en profundidad. Yo tengo una opinión simple. Primero, nos pongamos de que es un alquiler comercial y vende esta copa. Y en el momento que se celebra el contrato, con 10 copas pago el alquiler. Pasa un año. Seguramente que como consecuencia del proceso, ¿no es cierto?, inflacionario, ocurre que se necesitan pagar 5 copas, le produce un daño al propietario y una injusticia. Yo creo que debería adecuarse, ¿no es cierto?, a lo que vende. Si uno vende zapatos, bueno, ¿no es cierto?, si el zapato aumenta, ¿no es cierto?, el alquiler. Si el zapato se queda estable, el alquiler, ¿no es cierto?, es estable. Mientras menos se meta el Estado en regular la relación del inquilino y del propietario, seguramente vamos a encontrar una solución. Ahí concuerdo plenamente con usted. Cuanto menos se meta el Estado, la cosa va a funcionar mejor. Ahora, lo que distorsiona todo y no se vislumbra una solución inmediata es el tema de la inflación. Es una inflación que distorsiona absolutamente todo. Creo que va a haber un criterio diferente para tratar el alquiler para vivienda familiar y el tema del alquiler para comercio. Pero de todas maneras, sería bueno eso que usted dice, que el Estado no se entrometa. No se entrometa. Y después estaba el tema de las inmobiliarias, hay una discusión, que el contrato sea por 3 años y no por 2, y la inmobiliaria quieren con 2 porque ellos
Cada vez que renuevan, cobran. Cobran. Y después hay una alternativa que sería por 2 años, pero con la opción a 3 de parte del inquilino. O sea, hay varios proyectos, pero lo que está privando en el grueso de los diputados es buscar algo que perjudique lo menos posible. Y la ley que se ha presentado, digamos, para derogar la actual, lo hizo inclusive Cambiemos, que fue el que la presentó la anterior, porque han visto en el transcurso del tiempo que la cosa no funcionó como ellos la habían visto. Pero siempre la inflación va a ser un problema. Lamentablemente. Bueno, me parece que también hay que ponerse en el lugar del que cobra un salario, ¿no? El que cobra un salario y no le actualizan ese sueldo, ese salario, a medida que el alquiler le va aumentando, no tiene posibilidades de pagarlo. Entonces, claramente tiene que tener una diferenciación en el tratamiento. No es lo mismo la persona que está alquilando a través de un sueldo, una vivienda familiar, que en general no son viviendas ni comerciales, ni suntuosas, ni mucho menos. Es lo que le pasa a la gran mayoría del pueblo, que no tiene casa en un país donde claramente hace falta más viviendas. Pero bueno, la gente está muy complicada con el tema inflacionario y eso tampoco se puede hacer que la gente deje de comer para pagar el alquiler. Me parece que tiene que tener un tratamiento diferencial. Pero ahí hay una solución, es decir, es muy simple. Se ata el salario, es decir, bueno, ¿no es cierto? El alquiler se ajusta de la misma manera que se ajusta el salario. Pero entonces ahí sí se tiene que meter el Estado a decir, o a través de la ley, porque al no haber una ley, queda desprotegida totalmente el trabajador. No, hoy hay una ley. En mi modesta opinión, tiene que estar ajustado salario. Porque el hombre no puede soportar un aumento del 50% con un salario que le aumentaron el 20%, por ejemplo. Y se ha rozado el tratamiento de la ley de alquileres con los famosos créditos UVA. El crédito UVA, que la gente entró confiada, digamos, en el plan, hoy día está en una situación desesperada, no hay plata que le alcance para pagar, y prácticamente el Estado va a tener que intervenir ahí, pero para poner una solución que contemple realmente la situación de aquellos que, por la esperanza de tener una casa, se metieron en eso y hoy en día es imposible. Pero bueno, me parece que es un tema muy importante para la sociedad, el tema de la vivienda. Y claramente no hay una política del gobierno nacional que permita acceder a una vivienda. No hay crédito. Al no haber crédito, la gente no tiene posibilidades. La verdad que debería existir crédito a tasa cero para que la gente pueda, en vez de pagar un alquiler, ir adquiriendo su propia vivienda. Y realmente hay un parate desde el gobierno nacional en la cantidad de viviendas a ejecutar o que deberían ejecutarse. Ni siquiera hay una planificación, no tenemos un dato de a cuánta gente le hace falta la casa en cada lugar y cuál va a ser la prioridad. Y eso me parece que es realmente improvisar y seguir improvisando, y la gente la va a seguir pasando mal en la medida que no pueda acceder a su propia vivienda. Trabajar todos los días y pagar el alquiler, que se te va el sueldo, creo yo que este país da para más. La verdad que no es un tema que no debería tratarse, el tema de generar crédito a tasa cero para la adquisición de vivienda. Creo que eso mejoraría mucho, además generaría mano de obra, todo lo que significa la construcción, y además generaría mayores puestos de empleo en cada lugar, porque debería hacerse una distribución también federal y equitativa. 2 hombres de la política, 2 hombres del poder legislativo. ¿Cómo se ve desde el Congreso las diferencias que hay en el Ejecutivo? Yo lo he dicho, inclusive, a sabiendas que muy simpático no caigo, pero dije que hay que terminar con esas diferencias que están perjudicando el funcionamiento de la Cámara. Esta demora en armar las comisiones y todo es producto de la ruptura que hubo en el bloque nuestro. Y bueno, eso ha generado una serie de situaciones, pero vengo repitiendo hasta el cansancio, acá hay que poner la patria por encima de los intereses personales. Acá el país está al borde de la desintegración, acá hay situaciones extremadamente graves que no se las está atendiendo como corresponde, y estamos generando una situación que en algún momento nos vamos a enfrentar los argentinos entre nosotros. Esto es absurdo. ¿Es como inevitable ese punto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo propuesto, he dicho, que la opinión de todos es válida. Una mesa donde estemos todos,
Cambiemos, el justicialismo, el radicalismo, la izquierda. A ver, los problemas más acuciantes del país, acordar entre todos alguna alternativa. Yo vengo insistiendo en la generación de empleo. Desde el primer día presenté un proyecto de ley, porque el país no tiene ni crédito, nadie le cree. Entonces, generar recursos. ¿Cómo? Bueno, yo presenté un proyecto de ley para un plan de ahorro, que la gente que va a ahorrar en pesos, pone 1.000 pesos, es el equivalente a tantos dólares, con la cotización del Banco Central. Sea la inflación que fuere, cuando él vaya a retirarlo, tiene que tener esa cantidad de dólares, con el interés 0,1%, lo que fuere. El 50% de esos ahorros el Estado lo podría utilizar para emprender obra y generar empleo. Ningún ministro de Economía podría cambiar lo que disponga la ley y solamente se podría modificar con el acuerdo de la mayoría del Congreso. Miren, yo, diputado nacional, me siento diputado de Jujuy, no de un partido, de Jujuy. Y pienso, estoy empecinado, si me permiten decirlo rápido, estoy empecinado en conseguir que se repare el ramal del Belgrano Carga para que podamos sacar la producción del ramal. Es imprescindible el Belgrano Carga porque la carga en camiones es prohibitiva y ustedes pasan por la ruta y ven la parva de tomate o de mandarino o de naranja en la ruta porque no la pueden vender. Y si tuviéramos el Belgrano Carga, esa producción iría a parar a los grandes centros de consumo. O sea, es evidente que el país está en una situación muy, muy desordenada, endeudado hasta los ojos, con diferencias políticas de todo tipo. Pero, por ejemplo, yo le digo, me siento a la par del doctor, a la par de otro que piense distinto, pero no es mi enemigo. Tenemos que buscar entre todos alguna alternativa que nos permita salir de esta situación. La verdad que es una vergüenza nacional. Yo pienso que es una vergüenza, creo que les importa 3 pepinos a la gente y creo que es muy grave lo que está pasando. Esta pelea del presidente con la vicepresidenta, claramente desde antes no se soportan los archivos. Alberto Fernández hablaba peste de Cristina y bueno, van en la fórmula, Cristina lo elige Alberto, la verdad, le hace renunciar 7 ministros, le manda carta pública. Hoy siguen renunciando los funcionarios kirchneristas, manejan la caja del ANSES y del PAM y eso es lo que lo está manteniendo todavía en el gobierno. Y es una vergüenza porque a la gente no le están dando ninguna solución. Están planteando diferencias, ya el presidente anuncia que va a ser candidato a la reelección, Máximo le renuncia a la presidencia del bloque. ¿Quién puede confiar en este país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo? El único rumbo es sacar al gobierno nacional con el voto popular y te digo que el presidente se viene sosteniendo más por la oposición que por la propia vicepresidenta. Está muy débil el presidente y esto no le hace bien al país. No le hace bien al país que el presidente esté débil. A todos los argentinos nos va a ir bien cuando al presidente le vaya bien. Pero no tiene rumbo. El presidente está viviendo prácticamente en una nube y sostenido como se puede. Los acuerdos que tenían eran particulares. Yo te pongo un ministro, yo te pongo otro. ¿Dónde está la conducción? No tiene conducción el país. Está sin rumbo y es muy grave. Y lo que uno puede ver desde este lugar de la política es que a la gente no la han puesto primero, no les interesa a la gente, les sigue interesando la pelea interna y por esta pelea interna están llevando al país al momento que estamos, que es un momento gravísimo, porque además Cristina maneja los sindicatos y las organizaciones sociales. Tiene todavía ese poder que al presidente no lo deja mover. Entonces, claro que todavía el país se mantiene porque hay una responsabilidad institucional que hay que cuidar. Y la están cuidando los trabajadores, la están cuidando los partidos políticos, la están cuidando los propios sindicatos. Pero esa pelea no va a terminar. No es este punto de choque que usted dice, es inevitable, porque ya han chocado, porque no tienen ninguna posibilidad de adherirse o de decir, bueno, vamos a sacar el país para acá. Y si no, que digan dónde está el rumbo, cuál es el rumbo. Lo está sosteniendo el ministro Guzmán, el presidente, y le están pidiendo la cabeza cada rato. Realmente es muy preocupante.
y me parece que no están tomando dimensión todavía del gran daño social que está causándole al país. Es gravísima la situación. Ahora, está bien, esa es la realidad que tiene este país, donde quien gobierna es un frente, una unión de varios partidos políticos, en donde hay opiniones populistas, opiniones no populistas, pero lo que queremos saber y escuchar los jujeños es cómo solucionamos esto. Hay que votarlo a Gerardo Morales en la próxima elección y que sea el presidente, así se soluciona. Porque tiene gestión, porque tiene dos experiencias como gobernador de esta provincia, 14 años como senador nacional, porque ha sido viceministro de Desarrollo Social, porque camina todo el país, porque habla por la gente, porque tiene capacidad de gestión, porque ha transformado Jujuy. Usted ve Jujuy que tiene una diferencia totalmente distinta al resto de las provincias. Hay 1 millón de paneles solares en la Puna, esto lo ha hecho Gerardo Morales. Está nuestra fábrica de aceite de cannabis medicinal, toda la planta que es un ejemplo, Canaba, a nivel internacional. Está toda la extracción de sales de litio, lo reciben embajadores, lo reciben los inversores. Tenemos inversores internacionales, da seguridad jurídica y da confianza. La solución es tener un próximo presidente que sea nuestro gobernador, que sea radical y que sepa gestionar. Y Gerardo ya le ha demostrado a todo el mundo que sabe gestionar y que es el mejor gestionando, al menos de lo que se está viendo del resto de los gobernadores del país, cómo ha transformado en tan poco tiempo una provincia que era inviable en una provincia que hoy está generando producción, porque si estamos hablando que el país tiene que pagar una deuda al Fondo Monetario Internacional, que está endeudado, como dice acá el diputado, y bueno, lo que hay que generar es producción, hay que generar fuentes de empleo. No es cuestión de aumentar impuestos, es cuestión de generar, transformar, cuidar el planeta, tener estas consignas y estrategias políticas que tiene el gobernador. Así que esto se soluciona cambiando el voto y votándolo al gobernador Morales. Pero hasta el 2023 ya no hemos muerto. Bueno, trajo el tema político a la mesa y no me queda otra. Plantéelo. Es fundamental la transparencia a la hora de gobernar. Yo he tenido distintas instituciones a mi cargo en la provincia y mi preocupación mayor siempre fue rendir cuenta, siempre. La gestión de nuestro gobernador actual en la provincia en algunos aspectos es positiva y lo positivo uno no lo puede discutir. Pero hay muchas cosas que dejan mucho para el comentario y mucho para la duda. Por ejemplo, no es claro el tema del litio, cuánto sacamos, cómo vendemos. No es claro, y he preguntado y consultado con diputados inclusive de la oposición, que no me supieron dar una respuesta correcta. Después, el tema de Gense. Yo he leído los decretos de las creaciones y las facultades que el gobierno ha delegado en Gense son exageradas y son bastante discutibles. Yo en lo que estoy de acuerdo con lo que dijo Bowit, Morales puso un cambio en la gestión del gobierno de Jujuy y encaró obras, digamos, un cambio en la política de la provincia que sí se nota, aunque yo tengo mis reservas, como le digo, con respecto al manejo de los fondos, a las deudas que hay internacionales, al tema Cauchari. No creo todo lo que leo ni todo lo que se dice. Pero yo por encima de Gerardo Morales, de Rivarola, de cualquier justicialista, por encima de eso, digo que todos tenemos que poner la patria por delante. Hoy es la patria la que está en juego y dentro de la patria estamos los jujeños. Nosotros hace unos días hemos trabajado para hacerle un homenaje al coronel que ahora es general Aria. Trabajamos juntos los diputados de Jujuy, pero pensamos distinto. Leida piensa de una forma, Carolina de otra y yo de otra, pero trabajamos juntos para eso. Y acá, lo repito, en el canal del Congreso que voy a cada rato, necesitamos
todos los argentinos ponernos de acuerdo para buscar la alternativa que nos permita sacar al país de la situación en que está, que es terminal. El manejo discrecional de los recursos que se reparten, que lo dijo recién el doctor. Usted ve una licitación que se hace, estoy hablando del desarrollo social de la nación. Yo me cansé de hacer licitaciones y nunca me pudieron cuestionar nada, porque la hacíamos con transparencia. Acá hacemos licitaciones, la primera ley que sancionamos, la ley contra el hambre, y en la primera licitación hubo sobreprecio. Hay que terminar, y yo digo, y lo he dicho en el Congreso, la justicia tiene que castigar. El que la hace la tiene que pagar, porque en definitiva las consecuencias de estos mal manejos de los fondos la termina pagando el que menos tiene. Necesitamos un gran acuerdo nacional, de alguna forma habrá que llegar. Yo por lo menos estoy en esa. Hacemos una pausa. Hagamos y un corte. después hablamos de la justicia. Bueno, me deja picando una, don Julio, ¿eh? Muy bien, seguimos con la pelota picando, ¿eh? No, yo acotar a lo que decía don Julio, primero que Gense no está creado en el gobierno de Gerardo Morales, está creado en el gobierno anterior, pero además a lo que decía don Julio, son sociedades del Estado, no son de ningún privado. Canaba es una sociedad del Estado, lo mismo que la planta solar de Cauchari es de todos los jujeños, digo, no es de tal o cual persona con nombre y apellido. Y además están los organismos de fiscalización que tienen a su cargo la rendición de cuentas. Así que yo diría que los jujeños queden absolutamente tranquilos desde ese punto de vista. Y respecto a lo que decíamos recién de la situación país, que vos decías, Guillermo, no llegamos hasta las elecciones. Bueno, a nosotros nos pasó como gobierno nacional que el presidente Alfonsín tuvo que adelantar la elección y entregar el mandato al presidente Menem. Eso es poner la patria primero y no los intereses personales cuando el país está complicado, cuando no logran el acuerdo, cuando no logran controlar la inflación. No pueden esperar que la gente reviente. Y no se vislumbra ninguna posibilidad de acuerdo entre el presidente y la vicepresidenta y ni siquiera le han podido tomar el rumbo a la inflación. Entonces claramente lo siguen desestabilizando el presidente y a medida que lo desestabilizan el país. Así que una de las soluciones tranquilamente podría ser que el presidente adelante las elecciones, pero él anuncia ahora su candidatura. Entonces realmente, digo, viven en una nube. Me parece que tienen solamente intereses personales y que la gente y el país no le está importando. Están priorizando todos sus intereses personales. Bien. ¿En qué proyecto está trabajando para Jujuy, doctor? Para Jujuy yo estoy en 7 comisiones que tienen que ver con salud, lucha de narcotráfico y adicciones. En salud soy secretario de la comisión, en adicciones soy vicepresidente segundo, adultos mayores, turismo, cultura, y los proyectos son los que he venido anunciando y los anuncié con ustedes. Yo creo que es muy importante para nosotros, para nuestro sistema de salud, cambiar este sistema de salud. Es muy desigual, es un país muy injusto para las personas que no tienen la posibilidad de estar cerca de la gran capital y de las soluciones. Uno de los proyectos también es el cobro a seguro extranjero, que también ya tenemos la experiencia que tuve como ministro. La rotación de los médicos, que haya médicos en todos los pueblos, como se acuerdan, yo traje los médicos venezolanos y los llevamos a la Puna, y los médicos itinerantes. Esos son los proyectos que estamos trabajando en el área de salud. En el área de la ley de salud mental y de adicciones, claramente hay que hacer modificaciones, una ley que es inaplicable, digamos, sobre todo porque no hay infraestructura para sostener la posibilidad de un hospital que sea general y que tenga dentro el tema de salud mental. Pero además la gente no tiene acceso a la medicación, no tiene acceso a los psiquiatras, no tiene acceso a los psicólogos. Y todo esto, claro que hay que legislar diferente y darle la posibilidad a la gente que en cualquier lugar del país pueda tener acceso. Sobre todo, otro de los proyectos que estamos trabajando con el doctor Itik también es el de la telemedicina, que nos ha dado muy buenos resultados acá en la pandemia,
pero esto se puede aplicar en todo el país y que darle la posibilidad a la gente que tenga acceso, que cada puesto de salud tenga un médico. Ustedes saben que en el resto del país no todos los puestos de salud tienen médicos, ni siquiera en algunos casos hay enfermeras, está solamente el agente sanitario. Y eso no es solo una responsabilidad del gobierno provincial, cuando hay una distribución presupuestaria diferente, cuando hay obras sociales que tienen el poder económico, que a su vez tienen cautiva a la gente, como pueden ser las obras sociales sindicales. Ahí anunció Bisotti ahora probablemente un cambio, pero no lo llevó. No sé si a don Julio le habrán llevado al bloque desde el gobierno nacional alguna iniciativa. Hasta acá son todos pantallazos que dicen que van a hacer, pero no lo han hecho. Y seguimos teniendo un país muy injusto en todos estos temas, en el tema de adultos mayores, en el tema de la cultura, con nuestros músicos, tienen un tratamiento diferente al tema que tienen los músicos de Buenos Aires y las posibilidades. La distribución esta del transporte es el mismo tema, en todos los temas que toquemos las provincias están discriminadas, todo es para Buenos Aires y todo es para, en este caso, más volcado políticamente a Kicillof y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. El resto del país tiene una realidad muy diferente. Y tenemos varios países dentro de un mismo país, y entonces hay que trabajar en cada realidad. Por eso estamos reuniendo. Yo además soy nuevo, no tengo tampoco esa experiencia de decir, bueno, tengo ya un camino recorrido y andado, pero lo estoy recorriendo. Y creo que lo mejor es estar en contacto con la gente para escuchar los problemas y plantear soluciones concretas. Las que le estoy diciendo son soluciones concretas en el tema sanitario, que obviamente es el que más conozco. Y lo que dice el doctor en cuanto a la distribución es real. Todo es Buenos Aires. El interior está marginado. Algunos menos que otros. Nosotros que estamos acá al final del mapa. Yo he presentado, para mí el tema trabajo sigue siendo fundamental. Yo presenté apenas llegué esa ley de ahorro que hubiera posibilitado la generación de empleo, garantizar el ahorro a la gente, crear puestos de trabajo. No se trató, la volví a presentar porque venció. Presenté un proyecto para modificar la jubilación del autónomo, que es realmente una canallada, que hay gente que aporta toda su vida, buena plata, pero cuando se jubila a la mínima. Tampoco se trató. Para mí el Belgrano Carga es una cuestión que la tengo metida acá adentro porque recorro mucho el ramal y es muy penoso ver la cantidad de comida que se tira cuando en el mundo falta la comida. La finca, los pisos amarillos de las mandarinas, naranjas que se caen, las parvas de tomate en la ruta. Y el Belgrano Carga sufre el boicot de los camioneros. No nos engañemos, ese es el freno que tiene. Pero el Estado no puede permitir, digamos, que una organización le ponga límite al desarrollo y al progreso de una zona. Nosotros sacamos un montón de gente de la pobreza en el ramal si el Belgrano Carga lo hacemos llegar acá. Estamos en eso, logramos que se meta una partida para este año que no caiga la ley, y detrás del Belgrano Carga inmediatamente estaría un ferrocarril de transporte de pasajeros. Al precio que están los pasajes a Buenos Aires, muchísima gente viajaría en tren. Después presenté un proyecto de ley para evitar esos accidentes que se producen cuando hay un accidente en la ruta y una persona la llevan al hospital, desconocen sus antecedentes clínicos, se le pone una inyección y se lo mata porque era alérgico a esa inyección. Entonces presenté un proyecto para que se haga una base de datos en Buenos Aires que abarque todo el país, y cualquier médico que atienda en cualquier lugar del país a una persona que tenga cierto rechazo a un medicamento, lo carga en la computadora y queda registrado. Y a donde ese hombre vaya, van a saber que no pueden ponerle tal o cual medicamento. Ahora, para ser absolutamente franco, prácticamente no se han tratado los proyectos de los diputados, pero de ninguno. No solo los nuestros. Los proyectos de los diputados, se han tratado los proyectos que venían del Ejecutivo.
Y los proyectos de los diputados van quedando ahí a un costado, en el cajón. Hay una ley que está presentada acá en Jujuy, que también la presenté en Buenos Aires, el tema de la endometriosis, el problema de las mujeres, gravísimo, que tiene que tratarse. Espero que este año, que están acompañando, ahí no hay diferencia, están acompañando de Cambiemos, de la izquierda, es algo que se tiene que tratar. Pero repito, es muy poco lo que se trató que hayan propuesto los diputados. Porque primero la pandemia, el año siguiente le dimos la prolongación a la pandemia, prácticamente se trabajaron 6 meses, con todas las limitaciones habidas y por haber. Después se generó esta situación del Fondo Monetario que nos dividió a nosotros, y en una palabra, el Congreso tiene que ponerse a trabajar. Para mí el trabajo, sea cual fuere, para mí el trabajo es vital. Y les digo, muchas veces la gente, a lo mejor por desconocimiento, piensa, estos están en Buenos Aires paseando. Yo no paseo en Buenos Aires. Yo voy al Congreso y a mi departamento. Yo no voy a ninguna parte. Y a Jujuy lo tengo metido acá. Y por eso charlo con el doctor, con Risotti, tengo buena relación. Me interesa Jujuy. Después de Jujuy lo demás no me interesa. En realidad es compleja la situación en los congresos, y más compleja la gran cantidad de diputados que tiene la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, Mendoza, Santa Fe, Córdoba. Yo lo viví cuando fui diputado nacional. Pero bueno, el pueblo tiene la confianza en ustedes, para eso lo ha elegido. Y mi pregunta va, ¿qué hacemos con la justicia? Tenemos más miembros en la Corte, menos miembros en la Corte, modificamos el Consejo de la Magistratura, no modificamos. Pero bueno, yo creo que esto que decía... Si bien son temas que quizás en este momento estén más en el Senado que en la Cámara de Diputados. Pero es parte de lo mismo. Pero a usted va a llegar. Es parte de la grieta y parte de la pelea entre el presidente y la vice. ¿Por qué el Congreso no había trabajado hasta ahora? Porque Sergio Massa paró el Congreso porque tenía dividido los bloques. Esto lo sabe don Julio. Dividido el bloque de frente de todos. Entonces no había proyecto que tenga el acuerdo de la totalidad de diputados, salvo los que sacaron y sacamos adelante todos los diputados, como puede ser el de HIV, el de cannabis. El resto de los proyectos no van a salir porque no tienen el acuerdo previo, y entonces el presidente los para. Y el presidente Sergio Massa ha parado el Congreso por el tema político, porque no tiene el número y no va a ir a una votación a perder. Entonces no va a sacar ningún proyecto. Realidad diferente en el Senado, donde sí, ahí el gobierno nacional tiene mayoría, y en el caso del Consejo de la Magistratura, lo sabe todo el país, Cristina ordenó dividir los senadores en 2 grupos para sacarle un representante del Consejo de la Magistratura a la oposición, cosa que no pudo hacer en Cámara de Diputados porque no le da el número. Dividido no logra en esa mayoría que la tiene Juntos por el Cambio, por eso la diputada Reyes es la que asumió en el Consejo de la Magistratura, y por eso también lo han criticado a Sergio Massa y no podía parar esa representación. Todo el país está viviendo estas consecuencias en la justicia, en la gente trabajadora, en la clase social, de la pelea del presidente con la vicepresidenta. Esto que está viendo el país, este papelón que está pasando también en la justicia, que han tenido, ¿cuántos años ha estado parado el proyecto del Consejo de la Magistratura? ¿Cuántos años lo han tenido parado y lo saca ahora también la Corte Suprema? Y ahora tienen que acatar, y no les dio el tiempo para sacar el proyecto el 15 de abril, que era la fecha tope que tenían. Así que bueno, esta es la realidad que tenemos. La realidad se cambia con el voto popular y se cambia con las mayorías en el Congreso. Por eso hoy, por primera vez en la Cámara de Diputados y seguramente en la próxima elección de senadores, está el equilibrio, están representadas las fuerzas, está representada la izquierda, está
un número del Frente de Todos, un número de Juntos por el Cambio, donde está el PRO, el radicalismo, donde está Stolbizer, bueno, otros diputados, y esto le da equilibrio, porque entonces sí está representada el pueblo en su totalidad. Cuando hay una mayoría absoluta, y bueno, si salvo que el pueblo le vuelva a decir sí al gobierno, que está claro que en la última elección le dijo que no, realmente la mayoría se logra. El pueblo cuando elige lo que está de acuerdo, cuando el pueblo se siente bien representado. En la última elección le dijo no y en esta va a ser peor. Evidentemente eso complica toda la situación. Así que el Consejo de la Magistratura, como vos decís, primero va por el Senado y después va a llegar a diputado. Y está complicado también ese tema en la justicia. Llegamos, bueno, creo que nos pasamos con, ¿sí? con el diálogo, bueno, que está muy interesante. Lo hago muy chiquitito. Sí, por favor. Vamos a decir una reflexión cada uno. Lo dije en el canal del Congreso, y lo digo ahí porque eso lo miran todos. Sin justicia no hay democracia. La justicia tiene que ser pareja, tiene que ser igual para todos, y hay que castigar, porque acá se han cometido delitos gravísimos contra los intereses del país que no han tenido el castigo que corresponde. Entonces, ese cúmulo de pobres que tenemos todos los días, que se incrementa a diario, ha sido producto de políticas, digamos, corruptas, que no se han sancionado debidamente. Por ejemplo, en el Congreso, en la magistratura, nos estamos ahora peleando porque querían ponerlo a juez, bueno, Cristina rompió el bloque, la puso a la Reyes, bueno. Pero el tema es otro. El Consejo de la Magistratura, cuando tenga que sancionar a un juez porque no cumplió con su obligación, no tiene que mirarle el color político. Si no cumplió con la función, lo tiene que sancionar o lo tiene que expulsar, sea del bando que sea. Mientras tengamos mayoría para este lado o para este lado, la justicia va a ser parcial. Y la justicia parcial no sirve. Tiene que ser pareja. Y el Consejo de la Magistratura, que bueno, ahora empezó a funcionar, ya hay rispideces por la forma en que se eligió, porque se rompió el bloque para poner a la Reyes, bueno, habrá que ver cuando tenga que sancionar a un juez, que tenemos muchos, que con una política absolutamente equivocada, al violador hay que dejarlo libre porque no usó la fuerza, o porque fue de día, o porque fue de noche y no se veía. Eso es algo que no puede tolerarse de ninguna manera. Y acá hay un montón de gente que sale en libertad por jueces complacientes que no cumplen con la ley. Cuando cumplan con la ley, aquellos que malversen fondos del Estado y vayan a parar adentro y se queden adentro, ahí el país se compone. Esa es mi opinión. Doctor. Yo creo que los jujeños tienen todavía fresca en la memoria las plazas tomadas, las calles cortadas, no poder vivir en paz. Esto le está pasando al país. Hay que tener la capacidad de gobernar. Nuestro vicegobernador es justicialista. Hay que hacer acuerdos y estos acuerdos políticos tienen que ver con los temas que le interesa a la gente. La educación, la salud, la seguridad. Y en estos temas, claro que es fácil ponerse de acuerdo y seguir la línea trazada por la totalidad de los partidos políticos. Jujuy ha dado el ejemplo y Jujuy es un ejemplo para el país. Nuestro sistema de gobierno hoy, nuestro gobierno tiene más de 20 y pico de partidos que integran este frente, donde se ha dicho vamos a hacer esto, y se ha mostrado a la gente. La gente sabe hasta el último día qué va a hacer el gobernador Gerardo Morales, que presentó un plan maestro y dice hasta el último día mi gobierno va a hacer esto. Y esto hay que decirle al país. Hay que lograr acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y decir vamos a hacer esto con la educación, vamos a hacer esto con el empleo, vamos a hacer esto con la seguridad, vamos a hacer esto con la salud. Claramente no hay conducción, entonces claramente necesitamos un cambio y ese cambio creo yo hoy está representado por nuestro gobernador Gerardo Morales. Creo que la mejor opción que tiene el país porque tiene la capacidad de gestionar y porque sabe qué hay que hacer y porque además tiene acuerdo con las diferentes fuerzas, entre ellas el justicialismo. Todos estos acuerdos que está haciendo tanto con el gobernador Schiaretti, con el intendente de Rosario, con el socialismo, se están poniendo de acuerdo en
cómo se saca el país para adelante, porque además nadie lo va a sacar en 4 años al país. Tenemos que tener un plan a largo plazo que sea respetado por cada uno de los que asuma el gobierno. No puede ser que llegue uno y borre todo lo que ha hecho el anterior. Así que, y creo también, desde la autocrítica nos pasó, eso no lo tomó todavía la gente del PRO, lo que le pasó al presidente Macri. Si no nos eligieron y no lo reeligieron es porque algo no hizo bien. Y esto también está doliendo dentro de las fuerzas políticas que creen que tienen la razón. La razón la va a tener siempre el pueblo, y el pueblo no le interesa si lo gobierna uno de River, uno de Boca. Lo que le interesa es que le den solución y sepan solucionar los problemas. Por eso va creyendo en la gente, y por eso también el voto castigo está desacreditando por ahí a los partidos políticos tradicionales. Es muy importante que la oposición se mantenga unida. Si no, le vamos a seguir haciendo el juego a Cristina. Y este país va a mejorar cuando no haya más kirchnerismo en el país. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Para no hacérsela tan fácil al doctor, yo lo grabé al discurso de nuestro gobernador, dije que era un buen discurso, lo grabé completo para hacerle el seguimiento, porque todavía no fui en el tren de Humahuaca a La Quiaca, y eso está prometido hace mucho tiempo. Es una de las promesas no cumplidas. Entonces, yo grabé el último discurso, dije que era muy buen discurso, pero quiero ver qué se cumple de eso. Las escuelas que se prometieron tampoco se hicieron todavía. Están hechas, don Julio, tiene que ir a recorrer el ramal del ferrocarril, está tirado, así que tiene que ir a verlo. No están hechas. De todas maneras, la transparencia que nos está haciendo falta también va a estar dada en que no cambiemos la Constitución para una futura reelección. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias por haber a ambos. estado esta noche. Un gusto haber estado Gracias acá. a ustedes y que tengan muy buenas noches. Nos vamos al corte y ya volvemos.